Nos separan 13 minutos de las 8 de la mañana. Las 7 leyes universales son las herramientas para que usted construya su prosperidad. Mentalismo, causa y efecto, vibración, correspondencia, polaridad, ritmo y generación. Aunque tal vez los costarricenses no las conozcamos por sus nombres, muchos las utilizan en sus vidas. Según estos 7 principios metafísicos, la suerte o las casualidades no existen. ¿Vos crees en la suerte o en las casualidades? No. ¿Eso lo puedo cancelar? De ahí porque, no, simplemente no hay como una suerte, todo está escrito, ¿no? Yo no creo en eso. Yo creo más en el destino, en realidad. Creo que nosotros tenemos una predisposición ya definida por el destino, pero que a través de la vida se van dando oportunidades de tomar ese destino o de dirigirse a otro lugar. Normalmente pasa, pero no siempre cuando uno se lo espera. No, la suerte no existe, lo que existe es tener uno la capacidad para hacer las cosas. En estas leyes nosotros somos los únicos responsables de construir nuestra prosperidad. Lo que nosotros pensamos y hacemos en relación con lo demás, un mundo donde todo tiene vida, un mundo que fluye sin parar, que se transforma. ¿Cómo construye la gente su prosperidad, su éxito? Formarse metas. Si uno tiene metas que se puedan alcanzar, ¿verdad? No metas que uno y metas a corto plazo. Y trabajar para llegar a conseguir la meta, a lograrla. Confiar en Dios, no pone en las manos de Dios y Él todo se lo da. Simplemente ponerse metas y tratar de alcanzarlas y no dejarlas botadas o dejar los proyectos a medio camino. Creo mucho en el poder de la mente y es por ahí donde me guío. En realidad yo creo que uno es capaz de hacer lo que quiera, siempre y cuando no perjudique a las demás personas. Muchas de las creencias de la gente sobre su prosperidad concuerdan con las 7 leyes universales, pero en lo que más concuerdan es que el futuro está en las manos y en la mente de cada persona. Hay maneras de conseguir la prosperidad, pero para unos, si no hay una condición mental ideal, con un enfoque claro y una determinación estricta, esta jamás va a llegar. Ahora que está de moda el libro El Secreto, en este buen día queremos hablar de las 7 leyes y principios fundamentales en las que, dicen unos, está fundamentado eso que mueve el secreto. Hemos aprovechado la presencia en el país de Sixto Paz, el conferencista e investigador del fenómeno OVNI, quien es historiador además de formación, para que nos explique cada una de las 7 leyes que necesitamos para prosperar. Sixto, buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, me alegra tenerlo de vuelta por acá. Sixto, gracias. ¿De dónde es que salen estas leyes y por qué es que dicen que sirven? Bueno, primeramente estas leyes universales se encuentran en papiros del antiguo Egipto atribuidos a Hermes Trismegistro, Totelatlante. Entonces, él lo que refiere es una enseñanza y un conocimiento universal. Él hacía referencia de que nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones, donde hay 7 leyes y principios universales que rigen este universo material, y que uno puede llegar a crear en su vida condiciones nuevas, diferentes, si es que está en armonía con esas 7 leyes. La primera ley es el principio del mentalismo, para que los televidentes más fácilmente puedan aprenderse de memoria y conocer estas leyes. Relacionémoslos con los chakras, con los vórtices de energía, con los centros, o sea, la coronilla, la frente, la garganta, el corazón, el plexo solar, ligeramente por encima del ombligo, los órganos sexuales y el coxis. La primera ley es el principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Sixto, un segundito, antes, porque usted me acaba de decir una cosa que me parece muy importante para ubicar bien a la gente. Las 7 leyes fundamentales inspiran como el asunto este del secreto, porque en este momento es lo que todo el mundo habla y comenta. Lo que pasa es que... ¿Qué relación tienen las 7 con el secreto? Esto del secreto es solamente una visión muy de marketing, muy actualizada. Es como, de alguna manera, vender el mismo producto, pues simplemente con una apariencia nueva. Pero realmente de nuevo no tiene nada. La ley de atracción, o sea, aquello de que tú puedes atraer sobre tu vida
de acuerdo a la frecuencia de tus pensamientos, de acuerdo a tu actitud mental, no es otra cosa que el principio del mentalismo. O sea que puedes crear lo que crees. Ahora, el problema es el siguiente. En la ley del secreto se nos dice que uno puede atraer sobre la vida, o sea, la vida de uno, de acuerdo a la frecuencia de tu pensamiento, de acuerdo a tu actitud, todo lo bueno, toda la prosperidad, todo lo mejor. Pero esto es como querer venderte a ti un penthouse de un edificio de 7 pisos sin decirte quiénes son tus vecinos y, de alguna manera, cómo es el primer piso donde se sostiene realmente este edificio. O sea, para poder yo atraer sobre mi vida, ¿ya?, ¿cuáles son los 6 pisos que sostienen esta estructura? Para poder atraer, uno primero tiene que descubrir su potencial creador. Entonces, la ley de atracción funciona siempre y cuando yo despierte mi potencial creador. Para poder despertar mi capacidad de crear condiciones nuevas, diferentes en mi vida, previamente tengo que activar la ley del decreto, que es el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que uno dice. Hay un proverbio árabe, que dice: habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca. Entonces siempre tratemos de hablar en un lenguaje positivo. Las cosas negativas tratemos siempre de hablarlas en pasado. Es que yo no podía, a mí no me salía, me dolía. Entonces de esa manera uno va transmutando, revirtiendo, cambiando, modificando las cosas, porque la palabra es creadora. Para poder entonces atraer hay que crear, para poder crear hay que decretar. Y para poder decretar con fuerza, uno tiene que activar también la ley de la emoción y del sentimiento. Hay que ponerle pasión a aquello que uno quiere crear. Mucha gente dice: yo quiero prosperidad en mi vida. Sí, con ese entusiasmo y alegría lo vas a conseguir rápido. No, tienes que ponerle fuerza, creerlo para crearlo y ponerle entusiasmo y energía. Ahora, para poder dirigir la emoción y el sentimiento, para decretar con fuerza, para crear, para atraer sobre tu vida la prosperidad, todo lo bueno, todo lo positivo, tienes primero que trabajar la ley del balance y el equilibrio, la ley de la paz interior. Si yo estoy en paz y en armonía conmigo mismo, puedo orientar la emoción y el sentimiento para poder decretar, para poder crear, para poder atraer. Y para lograr este balance y equilibrio, esta paz interior, previamente tengo que accionar también la ley de la voluntad. O sea, tengo que fortalecer mi voluntad para lograr paz, tranquilidad, para poder dirigir las emociones, para poder decretar con fuerza, para poder crear y para poder atraer. Ahora, para que funcionen todos estos pisos previos de este edificio, para poder tener la voluntad, el balance, el equilibrio, la emoción, todo lo anterior, la primera ley, el primer piso del edificio, donde están las columnas que sostienen el edificio, donde el penthouse hermoso es la ley de atracción, es la ley del amor. Y esa ley del amor es que si yo no busco atraer sobre mi vida todo lo bueno, lo más positivo, prosperidad, para compartir y repartir, o sea, de alguna manera, para no solamente beneficiarme yo, sino beneficiar también a todos los que están alrededor mío, corro el riesgo de que la vida sí me dé lo que yo estoy pidiendo, pero siempre quedo en deuda y en algún momento la vida me va a cobrar de alguna manera lo que yo he recibido, y siempre me cobra a veces mucho más de lo que yo recibí. Ahora, todo esto, que son, podríamos decir, el secreto del secreto, o sea, todo lo previo para poder realmente accionar la ley de atracción, no es otra cosa que las 7 leyes y principios universales que enseñó Hermes Trismegisto. Vamos a comenzar, ahora sí. La primera sería, a donde lo interrumpí, que es el mentalismo. El principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si creemos en cosas positivas, atraemos sobre nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario te dejas llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad, tu vida va a ser un fiel reflejo de esa actitud mental. Entonces, todo en la vida es una cuestión de actitud, mente positiva. Entonces, la primera ley, el principio del mentalismo, es eso, ¿no? Creer para crear. Después... Hay gente, Sixto, que pueda creer en demasiado y no crear nada. No, yo diría que la mayoría de la gente orienta todo su potencial creador siempre a lo negativo. Siempre están pensando que lo van a asaltar, siempre están pensando que su negocio no va a salir, están pensando que le va a pasar algo, y entonces se materializan siempre las cosas negativas, porque tiene una visión pesimista, negativa. En Estados Unidos hay gente creativa, hay gente que solamente está con los pies encima del escritorio pensando y creando. Entonces, lo creativo siempre es bueno. Lo que pasa es que hay que también tratar de orientar lo creativo para que sea algo práctico y algo útil, pero ¿no? Ese tipo de personas o a ese estado se llega, Sixto, si uno tiene las condiciones básicas necesarias de vida. Es decir, en un país latinoamericano donde
donde la pobreza, digamos que es grande, la gente primero está pensando en cómo voy a sobrevivir antes de crear. Precisamente la diferencia con los países más desarrollados es que allí se valora mucho el potencial creador, la creatividad de la gente. Entonces, mucha gente piensa, caramba, me acabo de quedar sin trabajo, cerraron mi fábrica y todo. Entonces, cuando se te cierra una puerta en la vida, siempre se te abre más de una ventana. Y uno tiene que ser capaz de ver esa ventana que se te abre. A veces uno está acostumbrado a ser empleado y vivir siempre de lo que te pagaban y cumplir una tarea. Pero a la primera que se te cerraron las puertas y te viste en la obligación de tener que desarrollar tu potencial creativo, te das cuenta de pronto que tú eres bueno para hacer estos cojines, o de pronto eres bueno para hacer manualidades, o de pronto eres bueno para hacer tal o cual cosa, que nunca lo hubieras hecho si no te hubieras visto presionado por las circunstancias en las cuales se te cerraron las puertas. Entonces, a veces puede ser que algo muy malo pueda traer consecuencias muy positivas, porque obliga a desarrollar toda la creatividad. Muy bien. El principio 2, el de correspondencia, ¿ese dónde se ubica? Sí, sería a la altura del entrecejo. Y esto de la correspondencia es que, así como es arriba, así es abajo y viceversa. Las mismas leyes que regulan el macrocosmos, el universo, regulan el microcosmos, que es la vida del individuo. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Hay mucha gente que está pensando, caramba, ¿cómo quisiera yo que mi pareja cambiara? Que mis padres cambiaran, que mis hijos cambiaran. Para que cambie toda la gente alrededor tuyo, todo empieza por el cambio personal interior. Conócete a ti mismo. Comprométete en una transformación personal y vas a generar una reacción en cadena que va a motivar el cambio y la transformación. Para que Costa Rica cambie, no depende de un presidente, depende de todos y cada uno que empiece a hacer su parte, su granito de arena. Había unos turistas que habían llegado a la Catedral de Colonia en Alemania, ¿no? Y estaban tomando fotografías y se les acerca una niña y le dice, ¿sabían ustedes que yo ayudé a construir esta catedral? Entonces los turistas ven a la niña y dicen, pobrecita, qué imaginación que tiene. Entonces, como la niña veía que no le creían, entonces la niña dice, sí, yo ayudé a construir esta catedral. Mi padre era obrero en la construcción y yo todos los días venía trayendo el almuerzo. Entonces ella ayudó también a construir la catedral. Entonces tú no tienes que cambiar este mundo. Cambia este mundo y el mundo cambiará. Okay. El principio de vibración, ¿se ubica? A la altura de la garganta. El principio de vibración es que todo vibra, todo está en movimiento. Es también el poder de la palabra, la magia del verbo. Ustedes recordarán que en el Evangelio de San Juan dicen, el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba al lado de Dios, y por el verbo, la palabra, todas las cosas fueron hechas. Entonces uno concreta lo que decreta. Así que hay que tener siempre mucho cuidado con las cosas que uno dice. Tratemos siempre de hablar en positivo, y siempre tratando de crear condiciones nuevas, ¿no? Tratemos siempre de destacar lo positivo, en vez de estar siempre hablando de las cosas negativas, hablemos de las cosas buenas, porque hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado. Digamos, tras un incidente como el que tuvimos hace 3 semanas, el terremoto. ¿sí? Así es. La gente que ha sufrido más, tengo yo que algunos de ellos tienen una sensación bien pesada, ¿verdad? De todo lo que tienen por delante y que no les ayudan y que no saben qué van a hacer. Y yo siento que ellos se alimentan de ese pesimismo, de esa depresión. de esa incertidumbre. Pero cuando las cosas están crudas, duras, Sixto, ¿cómo se alimenta uno? O sea, ¿cómo hace uno para decir, sí, en efecto, voy a hablar bien, aunque no las tenga bien? Pues de todas maneras recordemos una cosa, ¿no? Situaciones como esta, la del terrible terremoto que ustedes enfrentaron y todo, llevó a que inmediatamente todo el pueblo costarricense se uniera, ¿no? Y actuara de forma solidaria. Entonces a veces tienen que ocurrir situaciones como esta, ¿no? Que nos llevan al extremo para ver la solidaridad, la compasión, el amor, el cariño de la gente y todo. Y sí ha habido ayuda, y sí ha habido un esfuerzo y todo. Ahora, lo que también esto tiene que llevarnos es a cambiar nuestra mentalidad. Lamentablemente el sistema, con la influencia que hemos venido teniendo de los países desarrollados, todo llevaba a enfocar las cosas de forma egoísta, ¿no? Tú te dedicabas a tu casa, a tu familia, ¿no? Hay mucha incertidumbre, hay muchos robos y todo, porque tú vives en tu casa, te importa quién vive al frente, no te importa muy poco también quién es tu vecino. No, ya no saludamos al vecino, ya nos enteramos quiénes viven en la cuadra. Si todos nos conociéramos, si todos fuéramos solidarios, si fuéramos más amigos, ¿no? Entonces no sería tan fácil que un delincuente robe en el barrio, no sería, podríamos decir, viviríamos mejor y más unidos. Entonces, hay situaciones como esta, como un terremoto y todo, que lleva a que la gente se solidarice, se comprometa. Entonces, se cumple siempre aquello que es sabiduría popular. No hay mal que por bien no venga. Entonces, enseñarle a la gente que aunque se haya
derrumbado su casa, aunque se haya destruido tal o cual situación, esto nos motiva y todo a que nos unamos para salir adelante y para construir mejor, para mejorar y para progresar. Entonces, nadie nos dijo que la vida iba a ser fácil, porque la siguiente ley, ¿no?, también tiene que ver un poco con esto. ¿Qué es la polaridad? Es el principio de polaridad. A toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. Uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera. Cervantes en el Quijote puso, ¿no?, que el Quijote le dice a Sancho, ¿no?, ladran los perros, Sancho, señal de que avanzamos. El problema no es cuando hay problemas en la vida, el problema es cuando no los hay. Porque o lo que estás haciendo no vale la pena, o es que los problemas se están represando y por algún lado van a tener que salir. Entonces, la ley de polaridad lo que nos enseña a nosotros es que uno tiene, de alguna manera, que fortalecerse y saber de que las pruebas, las dificultades, todo lo que ocurre alrededor nuestro está en función también de lo que nosotros estamos haciendo. Si estamos haciendo cosas importantes y todo, tiene que haber crítica, tiene que haber rechazo, tiene que haber dificultad, porque eso nos ayuda a medir la importancia y trascendencia de lo que tenemos entre manos. Así es. Principio de ritmo, Sixto, ¿ese dónde se ubica? A la altura del plexo solar, ligeramente por encima del ombligo, es que todo va y vuelve, todo fluye y refluye. O sea, todo está sujeto a fluctuaciones. Cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Si el panorama mundial está muy complicado, es porque algo maravilloso, increíble, está a punto de ocurrir. Pero hay que creerlo para crearlo y hay que decretarlo para concretarlo. De eso se trata. Entonces, si esta situación tan dura, tan difícil, ¿no?, el terremoto que se produjo aquí en Costa Rica, recordemos que nuestro planeta en este momento está mutando, producto de convulsiones que están produciendo en el Sol y una radiación extraordinaria que está llegando a la Tierra, que está haciendo que el núcleo de la Tierra pues entre también en convulsión, el planeta se hinche y está resquebrajando toda la corteza terrestre. Entonces, es necesario que se libere parte de la energía que estamos viendo ahí adentro, porque si no se libera en algún momento, se corre el riesgo de que los desastres sean incluso mayores. Entonces, también esto nos lleva a tratar de no desforestar tanto. ¿Por qué? Porque muchos de los corrimientos de tierra, muchos de los problemas que estamos teniendo es porque hay zonas de bosques y todo que se han deforestado y todo. Entonces, para evitar que nuevamente pasen ese tipo de cosas, tratemos de armonizar con la naturaleza, tratemos de cuidar nuestro entorno, ¿ya? Y tratemos también de evitar construir en lugares donde verdaderamente es más que peligroso. Recordemos, la defensa civil siempre pues tiene la razón y lamentablemente llegan situaciones como esta en donde uno se da cuenta pues de que no hizo caso a las previsiones, pero por la ley del ritmo, como todo está sujeto a fluctuaciones, ya, entonces es después de un desastre, después de una situación que uno tiene que sacar las mejores lecciones para la próxima vez, porque siempre habrá una próxima vez, porque todo está sujeto a fluctuaciones. Principio 6, el de causa y efecto. Todo lo que uno siembra, eso cosecha. Ahora, hay muchos que afirman de que esta ley, la de causa y efecto, sería el fundamento del principio o de la ley de la reencarnación de las vidas sucesivas. Porque todo lo que uno siembra, eso cosecha. Entonces, dos personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Uno nace pobre y otro nace rico. Uno tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro o no la tuvo mejor que ni lo hubiera tenido. Si dos personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene es injusto, porque no le da a todos la misma oportunidad. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto, sino que todos tendríamos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. En una vida, si es que existe lo de la reencarnación, seríamos hombres, en otras mujeres, en unas pobres, en otras ricos, en unas sanos, en otras enfermos. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros. Ahora, algo tan importante como esto de la reencarnación, ¿por qué no se menciona en la Biblia? ¿Y quién dice que no se menciona? En el Antiguo Testamento, esta ley de causa y efecto se menciona como la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y el Nuevo Testamento dice, haz con otros como quisieras que hicieran contigo. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Un caso evidente de reencarnación podría ser el que se menciona, por ejemplo, en el libro de Reyes, en el Antiguo Testamento, que Elías, profeta de Israel, fue arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo. Al parecer un ovni se lo llevó. Pero poco antes de que Elías se lo llevara, él se enteró de que el rey Ahab, rey de Israel, se había casado con la princesa Jezabel, princesa de los fenicios. 450 sacerdotes de Baal comían en la mesa del rey Ahab. Entonces Elías, en un arranque de celo de amor a Dios,
retó a los sacerdotes de Baal para que en la cima del monte Carmelo sacrificaran un holocausto a su Dios, que él solito haría lo propio. Quien no pudiera demostrar que su Dios era verdadero, lo pagaría con la muerte. Los sacerdotes de Baal chillan, gritan, saltan, bailan y su Dios no se manifestó. Él solito hizo lo propio, oró, bajó un rayo de luz del cielo, consumió su holocausto. Entonces agarró una espada y él y el pueblo le cortaron el cuello a los sacerdotes de Baal, a pesar de que el mandamiento de la ley de Dios dice no matarás. Y no es no matarás los fines de semana o no matarás a lo de tu pueblo, al resto a los puré. No, no matarás en general. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Mató a otros seres humanos cortándoles el cuello. Al poco tiempo a Elías se lo lleva un carro de fuego, allá por el año 853 a.C. Pasan 9 siglos, tiempo suficiente para que si es que se lo han llevado a otro planeta, muera allí y reencarne aquí, si es que existe esto de la reencarnación. Entonces en el Evangelio de San Lucas, ustedes recordarán, el ángel se le aparece a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de María, sacerdote del templo de Jerusalén, y le dice, te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías. O sea, no con la personalidad ni el carácter, porque eso muere con uno, sino con el espíritu de Elías. ¿Quién era ese hijo? Juan el Bautista. Si Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, y Elías tenía una deuda de sangre por haber matado a otros seres humanos, cortándoles el cuello, por la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, por la ley de causa y efecto, ¿cómo murió Juan el Bautista? Qué raro, ¿no? ¿Por qué sería? En el Evangelio de San Mateo, cuando Jesús está en lo alto del monte Tabor, vive la transfiguración, una nube luminosa o una nave se coloca encima de Jesús. Y él se torna resplandeciente y a su lado aparece Moisés y al otro lado aparece Elías. Cuando desaparece esa visión, Pedro, que era uno de los 3 apóstoles testigos del fenómeno, le pregunta a Jesús, Señor, pero no estaba dispuesto de que antes de que viniera el Mesías tenía que regresar Elías. Y Jesús dice textualmente, en verdad os digo, Elías ya vino y no la habéis sabido reconocer, antes bien hasta la habéis matado. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Esto explicaría también por qué muchos de nuestros niños actualmente, cuando nacen y tienen de pronto 1 año y medio, 2 añitos, tienen un comportamiento que parecen viejitos metidos en el cuerpo de niños. Quizás porque las condiciones de nuestro planeta son tan especiales que si antes uno se demoraba una cantidad de años para reencarnar de una vida a otra, ahora están volviendo de inmediato, porque todos tenemos que estar presentes para el momento del gran cambio y la gran transformación. Y finalmente, la última ley, que la podríamos ubicar a la altura del coxis, ya que causa y efecto... Es el principio de generación. Sí, causa y efecto lo ubicaríamos a la altura de los órganos sexuales. A la altura del coxis ubicaríamos el principio de género o generación. Todo en el universo busca su complementación. Todo tiene su masculino, su femenino, su positivo, su negativo. Con el tiempo, uno llega a darse cuenta que hasta lo malo no es tan malo, porque hace que lo bueno sea más bueno. ¿Quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por las tinieblas de la noche? Entonces, a veces las cosas muy malas pueden traer consecuencias muy positivas, solamente que uno tiene que aprender a verlas. Si uno conoce estas 7 leyes y principios universales y las aplica en su vida, como sugiere la ley del secreto, la ley de atracción, lo que tú puedes atraer sobre tu vida de acuerdo a la frecuencia de tus pensamientos. Ojo, pero primero accionando el principio de creación, descubriendo tu potencial creador. Recuerden que los salmos de la Biblia dice, dioses sois hijos del Altísimo, decretando con convicción y con fuerza, asignándole la emoción y el sentimiento para que las cosas se materialicen, lográndolo primero en un estado de paz, de equilibrio, de balance interior, fortaleciendo previamente la voluntad y sobre todo poniéndole una cuota de amor para que todo aquello que puedas atraer en tu vida sea positivo y sea también para compartir y repartir, no de ninguna manera de forma egoísta. En una de las versiones del cuento de la lámpara de Aladino, se dice que Aladino no era pues un muchacho que el tío trata de manipularlo, sino se habla de un Aladino pescador que lanza sus redes al mar y cuando las arrastra, aparte de sacar peces, saca una lámpara y en la lámpara estaba grabado un mensaje que decía, firmado por Salomón, en la lámpara que decía, solo se debe usar aquello que se ha aprendido a usar. Entonces uno tiene que prepararse para accionar todas estas leyes, para que estas leyes no nos cobren después la factura. Usarlas siempre para bien y de forma generosa y de forma, podríamos decir, que nos sirva para tener más, para dar más a los demás.